Ujú. para alcanzarlo, Ujú. porque ya eres. Okey. Ujú. Es una cuestión más de reconocimiento de que tengas que hacer algo. Okey. Ujú. Porque ya eres esta conciencia, Ujú. eres parte, lo quieras o no. Lo que Cuando tú te ves separado de esta conciencia, es porque tú te has metido en una identidad falsa de quién crees ser. Y cuando empiezas a sufrir, a culpar, enojado, frustrado y te tomas todo personal y vives completamente en el engaño del yo, el personaje, te aparentemente crees que te separaste de la conciencia, pero eso no puede suceder porque no te puedes separar de lo que te construye. Es que ahí tendrías que irte a ti, a tú cómo te percibes a ti mismo. ¿Qué tanto tú crees que eres responsable Ujú. de eh, ver que tú tienes un decir para generar los escenarios de tu vida, pero también todas las personas que están a tu alrededor? Ujú. Y somos, No sé cuántos somos. sí, Somos sí, un pero chorro. somos personas que estamos Ah, tanto expuestos a lo que otras personas están trayendo al mundo, y a lo mejor lo que otra persona trae al mundo a ti no te funciona y te puedes separar de eso, porque también dicen, es que bueno, es que también de esto te tendrías que ser responsable de que te pasen cosas malas, mm, ¿no? O cosas que no te gustan, ¿no? Pues no, pero todos estamos en el mundo y hay personas que están manifestando desde lugares de mucho dolor, mucha inconsciencia, mucho miedo, y a ujú. lo mejor eso te roza porque estamos todos rozándonos en la vida, Okey. haciendo cosas, pero lo que sí puedes decidir es, reconozco esa inconsciencia desde la cual está surgiendo, y a lo mejor si yo creyera y pensara y hubiera tenido la misma vida que tú, estaría viviendo lo mismo, pero no voy a ponerme atención en eso. Te perdono de alguna manera, deshago este juicio y me muevo a mi intención. Y tu intención tiene un poder muy importante de creación. Entonces creo que hay dos cosas. Okey. No es que es la suerte de que Ujú. te pasen las cosas, sino tomar la responsabilidad de que si eres capaz, eres el creador de la gran mayoría de los escenarios de tu vida. Entonces, no fue por suerte, fue porque te viste a ti mismo Ujú. en el poder que tenemos todos los seres humanos, pero no fue tu ego, no fuiste tú, Alejandra Llamas, o tú, Diego Barrazas. No fue el control. Ajá, no, no, O fue que tú reconociste que tienes un poder creativo, que somos creadores por naturaleza y que además te conectaste con otras personas que tenían una intención similar a la tuya y que como equipo dan luz a intenciones similares. Y entonces sí podrías decir que es suerte, pero también tienes que darte cuenta que tú estás poniendo una intención y cuando sales al mundo tienes una atención Ujú. porque sabes lo que quieres y sabes em, cómo lo quieres, ¿no? Cómo quieres diseñar esa intención y no claramente cómo lo vas a lograr. Ajá. Eso se lo sueltas al universo, pero cómo quieres vivir, desde dónde quieres vivir, desde la paz, desde el amor, desde la creatividad, desde la inspiración, Ujú. qué tipo de conversaciones quieres tener. Ujú. Sabes el qué, pero y el cómo se lo dejas a tu ser. Y cuando ves para atrás dices, en realidad fue suerte o en realidad se alinearon, ¿no? Como decía Steve Jobs, para atrás veo cómo los puntos fueron surciendo una Ujú. intención clara que yo tenía de lo que quería impregnar, ¿no? O plasmar. Sí, o sea, se me hace muy difícil dónde, o sea, a mí me cuesta, porque la raya es muy delgada entre el sé que puedo crear Ujú, y el de a fuerza quiero controlar esa ujú, creación, ¿no? O sea, o quiero forzar el proceso o adelantar, ¿no? Entonces, esa rayita es la que constantemente estoy pasándome y regresándome, pasándome y regresándome, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que, o sea, cómo evito ujú. caer en ese querer controlar? Porque sí, Cuando, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido ajá, de podemos nosotros crear nuestra ujú, realidad, ¿no? Y sí tenemos una palabra en cuanto a qué pasa, ujú, pero cómo evito ujú, querer imponer. ujú. ¿Sí, A sí, mí sí a me mí creo explico? que hay algo que me encantó, que un día escuché cuando era joven, que dijo Oprah Winfrey, que dijo: "El universo siempre puede soñar un sueño más grande Mm, del que yo puedo soñar para mí". okey. Y eso me marcó a mí mucho, porque aunque yo tenía estas ganas de hacer ciertas cosas,
mi mente analítica me iba a estorbar más de lo que me iba a exponer, expandir. Y hoy en día, que tengo 51 años, si regreso a la chava que yo era cuando tenía 30, que me fui sola a vivir a Estados Unidos, que tenía muchos sueños, me hubiera quedado corta de la vida que tengo hoy si lo hubiera controlado. Yeah. Entonces el control hubiera sido un estorbo porque mi vida me ha llevado a tener una vida que yo ni siquiera me atreví a soñar para mí. Solté y le dije al universo, me entrego a tu sueño porque es más grande seguramente que el mío y me ves sin juicio y es muy difícil que me vea a mí sin juicio y ves las posibilidades sin juicio. Y este es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma. He hecho una carrera, una vida, un matrimonio, un tipo de ser mamá que si lo hubiera tratado de controlar, no me hubiera permitido desdoblarme tanto por dentro. Me gusta mucho cómo eliges las palabras, porque como las palabras tienen un poder y me gusta que usas ciertas palabras para ser más exacta, ¿no? Eso de desdoblar, no de yo hacerlo como lo que decías de la flor, ¿no? De la flor sola surge, no, claro. No quiere ganar algo, no quiere llegar a algo. Lo que a mí me funcionó fue alinearme a la creencia de que eso también incluía la mamá que estaba haciendo. O sea, salir y cumplir mis sueños, usar mi voz, comprometerme con lo que para mí es importante, era parte de ser mamá. Yeah. Por ejemplo, si Hannah llegaba y me decía, mami, otra vez te vas a ir de viaje, es que no quiero que te vayas, te voy a extrañar. Yo le decía, esto es parte de ser tu mamá. Porque el día de mañana yo no te puedo decir, amor, sal, comprométete con tu voz, cumple tus sueños, haz lo que para ti sea importante, lo que para ti le dé un valor a tu sentido de vida. Pero yo aquí sentada en mi casa, criticando o quejándome de que no estoy haciendo eso. Entonces, yo lo incluí en el paquete. Estás integrando todos tus roles en lugar de decir compartimentalizado. En lugar de decir, este es mamá y aquí se acaba, y esto es autora y aquí se acaba, y esto es coach y aquí se acaba. Más o menos lo que tú haces es, pues todo es parte de esta es lo la mismo. Y si te voy a educar con el ejemplo, que es la única manera real de educar, y quiero que tú seas una persona que vayas y cumplas tus sueños, yo tendría que, por el ejemplo, salir y cumplir mis sueños. Yeah. O sea, a mis hijos no les tendría que decir, sino que ellos naturalmente van a salir y cumplir sus sueños porque están viendo que sus papás es lo obvio, es lo que haces. Es lo que se hace. Y es lo que ellos hoy en día están haciendo porque es lo que Genaro y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Ok. Muy bien. Hablemos de la conciencia. Ok. Que, a ver, no me puedes quemar todo el libro, ¿verdad? O sea, ya no vayan a comprar el libro después de escuchar lo que van a escuchar. No, pero ¿qué me puedes contestar de qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llega a ser consciente o no? ¿Quién sí, quién no? ¿Es algo que todos podemos alcanzar? O sea, si me pudieras ayudar a aterrizar un poco el concepto, te agradecería un montón. Ok. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que justamente la conciencia no está amarrada a ninguna religión, a nada espiritual, a ningún sistema de creencias. Es como la ley de gravedad. Ok. La conciencia existe. Es. No le importa si la juzgas, si la crees, si no la crees, no te tienes que meter en una iglesia. La conciencia es lo que somos como universo y es lo que le da vida y palpita en el universo. Y es lo que nos une a todos, pero también a lo aparentemente material. Es lo que conjuga al universo. Okay. Entonces no necesitas meterte a hacer cosas New Age, ni coaching, ni una religión para darte cuenta que hay una conciencia que existe, que te rige, que te nutra y que puedes ser consciente de que eres parte y una extensión de ella o no. Pero eso no quiere decir que no esté operando en ti. Ok. ¿Cómo se escribe conciencia? ¿Con ese C o con la C? Porque son dos significados, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la conciencia con ese C,
cuando estás hablando de esta conciencia mayor de la que todos somos parte, de la conciencia de la que brota el universo. Ok. Y la conciencia con C es qué tan consciente eres, nada más con C. O sea, que tú no te das cuenta. Ajá, qué tan consciente, o sea, por eso hablan de niveles de conciencia, porque lo que quiere decir es qué tan consciente eres de que no eres un individuo, un ego con patas, ¿sí? ni estás operando solo, qué tan consciente eres de que eres parte de esa conciencia con S y una expresión de esa misma conciencia, que es donde todos estamos arropados, interconectados y siendo hermanos, ¿no? De eso. Eso es lo que se llama conciencia colectiva. O sea, existe esa cosa tal cual, o a lo que muchos se le llaman esta conciencia colectiva, es de lo que estamos hablando con SC. Ajá, sí, que es colectivo, quiere decir que todo está unido, ajá. Pero también con la flor, con el animal, con la piedra, con la naturaleza, porque en realidad en el universo, nos dice la física cuántica, no hay nada separado, pero todo late desde la misma conciencia. Sí, que es que cuando la gente que ha probado o ha tenido experiencias con psicodélicos te dice que ya no encuentra la diferencia la separación. Como que dónde acaba mi piel y dónde empieza el mundo y no, como que todo este concepto. Exacto, entonces se unifican con la conciencia. Y ya les es evidente. Por eso dicen que se disuelve el ego y las experiencias. Es eso que estás hablando, pero sin. Exacto, porque lo que se disuelve es el yo. Ajá. Entonces es uno con todo. Porque el yo, diciendo. yo soy Alejandra y soy la escritora y soy la mamá de Patricio, es una percepción. Y la percepción siempre va a ser ilusión. Entonces el primer engaño de la percepción empieza con pensar que existe un yo. Tómala. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, cuando trabajas en tu imagen, ¿no? Y que hablan de mi imagen personal y tal, cuando tu imagen no vive, o sea, vive en la cabeza de las demás personas, ¿no? O sea, es cómo te perciben ellos. Entonces ahí sí hasta cierto punto que tú puedes llegar a hacer algo, pero a partir de ahí, alguien tiene una imagen de ti que no sabes o no controlas o no tienes mucho que puedas realmente. Bueno, a ninguno, hacer, de ¿no? nadie. O sea, porque además es la proyección de su propio sistema de creencias. Incluso tu propia imagen de ti, ¿no? También es. Totalmente. O sea, tu yo es una construcción. Por eso el primer engaño es que existe un yo. Y la segunda gran mentira es que existe el otro. Porque ¿en dónde existe el otro? Allá, o como tú dices, en mi cabeza. En mi cabeza. O sea, ¿dónde existe Diego? Yo no me puedo salir y verte objetivamente. Sino a través de mí. Mi relación contigo siempre va a ser en mi cabeza. No tienes que hacer nada para alcanzarlo porque ya eres. Es una cuestión más de reconocimiento de que tengas que hacer algo. Porque ya eres esta conciencia. Eres parte, lo quieras o no. Cuando tú te ves separado de esta conciencia es porque tú te has metido en una identidad falsa de quién crees ser. Y cuando empiezas a sufrir, a culpar, enojado, frustrado y te tomas todo personal y vives completamente en el engaño del yo, el personaje, aparentemente crees que te separaste de la conciencia, pero eso no puede suceder porque no te puedes separar de lo que te construye. Entonces, por eso es que es una cuestión de inconsciencia, porque ya me vuelvo inconsciente de reconocer lo que realmente soy, que es ser esta unión con el todo. Entonces, no podríamos alcanzar lo que ya está otorgado. Tendríamos que dejar de pensar o de creer algo que nos está empañando el vernos como parte de este todo. ¿Para qué sería útil regresar a ese reconocimiento de mí? Porque entonces reconozco que no soy este ser reactivo, que culpa, que no tiene poder, víctima, que no tiene posibilidades. El querer buscar también fuera de. ¿no? Eso que decíamos en alguna otra conversación de es que cuando llegue a ser o cuando logre tal, pero que es donde me das, por ejemplo, la flor, ¿no? De ya eres. Ya eres ese ser completo y tienes todos los recursos que hay para el ser humano porque eres todo, porque eres la conciencia, no hay nada separado de ti. Entonces no está separado de ti el dinero, no está separado de ti tu libro, no está separado de ti otra persona, porque para que te separes tendrías que separarlo a través de un juicio y el juicio siempre puede ser cuestionado.
A ver, entonces, ¿cómo vive una persona que sí es consciente? O sea, Ujú. si pudieras ayudarme a Ujú. aterrizarlo como para que también cada quien podamos hacer un autoexamen, ¿no? Y Ujú. decir, a ver, ¿estoy siendo así o estoy siendo así? Ok. ¿Cómo se vería alguien o qué tipo de actitudes o acciones tendría alguien que no está siendo consciente y alguien Ujú. que sí está siendo consciente? Ok, cuando estás siendo consciente, eh, no estás rechazando la vida ni el momento presente porque no sientes que te ataca. ¿Bueno o malo? Bueno o malo, estás Se deseando. enfermó un amigo, Ajá. no importa. No, lo que quieres es estar en comunión con ese momento, porque ese momento Okey, es la vida. Y si le doy la espalda al momento, le estoy dando la espalda a mi vida. Y ya no me estoy relacionando con el momento, me estoy relacionando con un sistema de creencias, okey, de lo que creo que ese momento significa. okey. Y si significa que tengo que sufrir para mí, entonces sufro. Pero entonces ya no estoy en presencia con el amigo que está enfermo. Ya. Ujú. Entonces, yo creo que la gran diferencia es, uno, quieres tomar responsabilidad de cómo estás apareciendo en tu vida. Y esto lo hemos escuchado mucho, pero para mí significa tomar responsabilidad es que siempre tienes una participación Ujú. o estás participando en la vida, o estás en comunión con la vida, o estás palpitando con el momento presente, o estás viviendo de lo que creo que significa este momento. Y ahí no hay nada de vitalidad, de creatividad, de inspiración, de nada. Entonces, te sientes vital, te sientes que puedes servirle al momento presente, Ujú. eh, te das cuenta que tienes mucho más poder y decir, eh, te separas un poco de esta idea de darle un significado a la vida, a la muerte, a la enfermedad, al dinero, desde todo lo que otras personas me han dicho que esto es y cómo tengo que reaccionar y lo que significa, a me doy cuenta que esto no tiene mi poder, que yo se lo podría otorgar y ver si eso me conviene. Y me refiero a poder, es todo lo que significa sabiduría, inspiración, Ujú. conexión, servir, humildad. eh, y preguntarte, ¿qué quieres? ¿Estar conectado a la vida cuando tu papá se está muriendo? ¿O Ujú. quieres hacerlo acerca de tu ego y de decir, no es justo, no se vale, pobre de mí, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Y dónde quedó tu papá que te quería dar la mano en presencia, en amor, Sí, no? Entonces, darnos cuenta también si estamos haciendo las cosas acerca ya. del ego y tomándonos personal o si estamos pudiendo conectar. Que hasta lo hacemos para las cosas buenas también, ¿no? Mm. De casi, oye, cumpliste años y ahí estoy yo con mi ego inflado de te voy a conseguir el mejor regalo Ajá, y te hago tal y, o no sé, o te hago tal fiesta y te organicé cuando dices, es que yo no quería una fiesta, ¿no? ajá, Yo quería algo tranquilo, pero yo por mi querer, según yo, complacerte a ti, ya te hice todo este evento, invité un chorro de gente y tal, y tú, no, pues no haces por mí, lo haces por ti, ¿no? ajá, Es lo que hacemos también exacto. como del lado bueno, entre Ajá. comillas, no nada más para las tragedias, pero tendemos a querer hacerlo sobre nosotros. Exacto, Todo. todo, todo personal, todo acerca de mí, todo, ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿cómo puedo poner ese freno de mano cuando, o sea, sí, o sea, ¿dónde puedo detectar, ya me estoy yendo por el camino incorrecto? porque te Y sientes incómodo, okey. porque es falso. Si tú te sientes incómodo, te sientes enojado, te sientes frustrado, sientes que quieres controlar, manipular, cambiar, reclamar, Ujú, estás en un lugar de falso, estás en ujú, inconsciencia. Tú te puedes preguntar, ¿qué no estoy aceptando de este momento? ujú, Porque la aceptación es lo que te lleva a moverte a otro estado de conciencia. Y moverte a estado de conciencia simplemente es muy sencillo, es simplemente elegir que puedo ser consciente de ser paz en esta situación, puedo mm, ser consciente de que puedo ser amor en esta situación, puedo ser consciente de que puedo servirle al momento presente. Ese es mover tu estado de conciencia, porque antes nada más era inconsciente de que ante este tipo de situaciones yo me enojaba, me frustraba, reacciona. reaccionaba, me ponía impaciente y ahora mover tu nivel de conciencia simplemente es decir, a ver, alto, me suspendo tantito, me separo de esto. Okey. Puedo ser consciente de que tengo una elección y que me puedo hacer responsable de que puedo, frente a esta situación, salirme del me gusta, no me gusta, la prefiero, no la prefiero, porque además cuando una situación ya se presentó, es como dice Byron Katie, peléate con la realidad y vas a perder el 100% de las veces. Es inútil juzgar una situación, eh, es mucho más interesante
recibir la situación. Y ante eso, ver cómo me puedo desdoblar ante ella para que haya una expansión en mi estado de conciencia y no una contracción desde un juicio. ¿En qué momento te diste cuenta tú, Ale, que estabas siendo ya consciente o que podías acceder a eso y que cambió en tu vida? Ok, creo que es en todo momento. O sea, pero me refiero, o sea, ¿en qué etapa estabas? A ver, esto no lo sabes desde siempre. A lo mejor lo sabes, pero no estabas consciente de que lo sabías. Entonces me refiero en qué momento de tu trayectoria, carrera profesional o personal o demás fue donde, a cuenta que pum, me cayó el 20. Y una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que ya lo pongas en práctica. ¿En qué momento empezaste a aplicarlo en tu vida y qué pasó? ¿Qué cambió? Creo que para mí sí fue una situación muy, muy, muy de un momento a otro. En un momento dado, yo creo que Genaro y yo teníamos a lo mejor como 35 por ahí. Y, o sea, hoy tienes 50. 51. Ya 51. Acabo de cumplir. ¿Cuándo? El mes pasado. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. Yo me quedé con la fiesta de... O sea, fue de los 50, pero ya pasó otro año. Qué rápido está pasando el tiempo. Bueno, ok, de 51. Bueno, tenían 35. ¿Cuánto tiempo llevaban? Como 35, teníamos los niños chiquitos como de 2 y 3. Ok. Y estábamos como en un estado de conciencia. Pero yo siento que fue el mes pasado que me dijiste, oye, vente a Aspen a la fiesta de 50. ¿te acuerdas? Y no, rápido pasa, perdóname, me quedé en eso. Ok, entonces, 2 niños chiquitos, 2 años. Y nosotros 2 viviendo completamente inconscientes. Ok. Muy regidos desde todos los paradigmas sociales, culturales, repitiendo patrones, pues nada, no sabíamos nada. ¿Se peleaban mucho? No, nunca fuimos peleoneros, pero pues una vida muy... ahí. Entonces, Gena tiene este tema de que tiene una crisis de chamba, había caído un huracán, se enterró un hacha en el pie, se lo partió en dos. Sí. Se lo partió en 2 el pie. No. Entonces acabó en el hospital, yo con los niños chiquitos como de 3 años. Viviendo ya en Miami. Viviendo en Miami. Okay. Y en eso regresa a la oficina, se da cuenta que hubo un takeover de su compañía. Ok. Se queda sin trabajo en la silla de ruedas, con el pie partido a la mitad, como de Frankenstein. Y yo con los niños chiquitos y yo en ese momento... ¿Cuándo se lo partió? Perdón, pero ¿estás con él cuando se lo partió? Y a mí mucha curiosidad. Sí, ¿estabas ahí frente? No, yo estaba dentro en la casa con los niños y él se puso con un hacha de esas así, a cortar una madera que se había caído enfrente de la casa con flip-flops. Entonces parece que hay que cortar con unas botas con dicen metal. Que más vale que hay que... Y entonces se le pasó el hacha y pues se le atravesó en el pie. Y empezó a salir muchísima sangre y por suerte estaba viviendo con nosotros un muchacho que venía de Oaxaca, donde se daban unos machetazos a veces cortando, entonces sabían hacer... O sea, tuviste eso me refiero a la suerte, no sé qué sea, hay alguien ahí que sabe qué hacer. El torniquete, ¿no? Entonces salió corriendo Eugenio y le levantó la pierna porque se había llevado la arteria y le hizo un torniquete en la pierna. Se pudo haber muerto. Claro. Desangrado ahí, o sea, en lo que llega. En lo que llegó, porque además todo estaba lleno de troncos y se tardó mucho llegar la ambulancia. Y bueno, fue todo un tema. Pero es como cuando muchas cosas están no alineándose. Y... O sea, que cuando llueve sobre mojado. ¿No? Que dices, qué chinga. Pero... Y ahí yo estaba haciendo una certificación de todo este tipo de trabajo. Nosotros obviamente nos quedamos sin dinero. Mi esposo no podía trabajar, yo tenía los niños chiquitos. Dejaron de pasar ya todas las tarjetas, ya estaban saturadísimas. Entonces decidí irme a México con los niños. Una pausa ahí, nada más quiero, antes de que avances. En ese momento, ¿qué sentías? O sea, en ese momento, ¿qué decías? Muchísima angustia. O sea, ¿y por tu casa qué pasaba? ¿Tenías posibles soluciones o no? No, nada. Ya valió más. No, yo lo único que quería era llorar. Perdón, soy bien grosero y tú nunca dices ni una sola. Perdón. No, está bien. No, sí. Entonces le hablé a mi mamá, me prestó una tarjeta de crédito porque ya no pasaba ni para el súper. Me fui a México con los 2 niños y me fui a ver un psiquiatra. ¿Qué sentías? Ganas de doparme, de medicarme, de no estar viviendo lo que estaba viviendo, de llorar, de que alguien me ayudara a cuidar a los niños. Me sentía incapaz. La víctima, y a todo no lo que da. puedes hacer gran cosa con... Sí, yo estaba viendo la película de Erin Brockovich, la de... sí. No la acabo de ver, pero
donde dice, quiero conseguir trabajo, pero ¿y los niños qué? Ajá, ¿quién los Y no te cuida? dan, y entonces es dificilísimo, Ujú. ¿no? Entonces estaba como en esa ola que me estaba revolcando y contestándote tu pregunta, Ajá. regresé con una de mis maestras y pedí también dinero prestado para poder ir a terminar mi curso y llegué en esta situación y yo llorando y es que ya Ujú. no tenemos dinero y es que los niños y es que la casa y no tenemos con qué hacer esto. Genaro, ¿en qué posición estaba? Genaro estaba en una posición con el pie vendado, ¿no? En la Ajá. posición. Pie arriba, Estaba en la posición con el pie para arriba. donde escribo, bueno, ahí trae la pierna encima, Pero no, él poniéndose la pila y lo que hizo es que fue a tocar todas las puertas que pudo. O sea, pero me refiero como él también estaba no, ya valió, o él trataba de levantarte, o sea, No, no sé si me él, explico. te voy a decir, él estaba en esta posición de, te voy a decir una grosería para estar contigo. Para igualarnos. La cagué. Ok. La cagué con Ale, me va a Ajá. mandar a volar, Ok. ya perdí a mi familia, ya no voy a tener a mis hijos, soy un imbécil, Ok. todo lo he hecho mal, sintiéndose muy culpable, Culpándose. no sabiendo se le iba a sacar adelante y muy, muy metido en esta posición de merezco ser castigado Ya. porque todo lo he hecho mal. Ujú. Así es que, Ale, méntame la madre, pégame todo, pero no me dejes. Ya. Pero no me digas. Ajá. Y yo estaba feliz con esto desde el punto de vista Ya, de tú mi ego. tenías más No, yo estaba en como. este antagónico donde yo soy la pobre víctima. Entonces yo a él lo torturaba, lo Ya, castigaba, lo regañaba. ¿Cómo nos pusiste en esta posición? ya. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Te equivocaste. Y pobre de mí, Es como la víctima atacante al mismo tiempo, ¿no? Que Ajá. estás. Pero Sí. no te das cuenta todo lo que está sucediendo a nivel ego, a Ujú, nivel. Yo también inventé este escenario y me ujú. estoy alimentando muchísimo de él. Y ahí fue cuando esta maestra que estaba en claridad me dijo, ¿qué responsabilidad tú estás tomando de este escenario que están viviendo? Le dije, obvio, ninguno, porque él hizo todo. Ajá, ajá. Él es el culpable. Y me dijo, pues, ¿cuántos años tienes? Tómala. ¿No? ¿Y por qué crees que tú no tienes participación en esto? ¿Qué tienes tú que aprender de esto? Y si están en esta situación, tú no vas a tener ninguna eh, participación para salir de esta situación o te vas a mantener como un parásito, nada más quitándole energía a él para alimentar tu Ajá. posición de víctima. Y a mí eso, como tú dices, me movió. Me preguntaste cuándo sentiste que empezaste a ser consciente en ese momento, que fue de los momentos de mayor angustia en mi vida por la responsabilidad con los niños, por la situación en la que estábamos, por no saber, por mucha incertidumbre del momento. Y porque yo misma me estaba autodestruyendo con toda mi percepción y la posición que a lo mejor si yo te contaba mi historia, además soy muy buena contando historias, me hubiera dicho, Ale, tienes la razón, Sí, pobre de claro, ti, ¿y qué pobre. vas a hacer? Y los niños, y como tú dices, y ve la película, seguro tú estabas igual Ajá, que ella, ¿no? ajá. Entonces el entorno te va a reforzar porque a nivel percepción tienes la razón y pobre de mí. Ujú. Pero eso no me iba a llevar ni a moverme a otro lugar, ni a tener conversaciones más interesantes. Me dijo, sería interesante que le pidas una disculpa a tu esposo, que aparezca desde un lugar diferente, que veas qué pueden aprender de esto y también que exploren qué los llevó a esto, Okey. donde hay una desintegridad en ustedes Ujú. que está generando esta crisis y qué es interesante que se retire de su vida para que surjan sus negocios, su matrimonio, tu rol como esposa desde otro estado de conciencia. Okey. Y ahí esa crisis, digamos, fue un gran parteaguas en nuestra vida, desde cómo hablamos, cómo honramos la palabra, desde qué lugar queremos vivir Genaro y yo en integridad, no nada más juntos, sino él en su negocio, yo en el mío. Nos dimos cuenta que nuestra crisis fue una crisis que aparentemente era económica, pero era una crisis también de mucha desintegridad. Ujú. Desde criticar, no hacer Ya. las cosas, no ser claros, no tener acuerdos firmes. eh, Mucho de lo que nos permitimos ser, a la mejor en la cultura mexicana, a la mejor eh, te permites cortar esquinas o te permites hacer cosas que vienen en la cultura. Ujú. Y nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos, entonces decidimos alinearnos a una congruencia,
a unos valores, a una manera de estar en los negocios que Ujú. fuera mucho más limpia y nítida. Ujú. Y también nos comprometimos en confrontarnos si estábamos viendo que no estábamos siendo congruentes con eso. Y creo que ahí fue, en ese momento, el gran cambio para mí además de mi participación en el matrimonio, mi Ajá. participación en mi lenguaje y cómo lo saqué totalmente de esa posición en la que yo lo estaba alimentando. A eso dices, lo saqué, eso te iba a preguntar, porque una cosa es que a ti te caiga un 20, ¿no? Yo fui a Mm, mi terapia, fui a mi sesión y entendí esto, y luego es cómo le haces para ayudar a la otra persona, o no sé si sea ayudar o hacer que la otra persona también mm. salga de eso. Pues mismo que le diga, bueno, ve a ver a mi terapeuta para que también te diga, ¿no? Mira, ve qué Como cuando chistoso le fue dices, escucha porque este episodio que sí. yo escuché para que te... Sí. Pero cuando yo en la noche que me fui al hotel, le marqué y le dije: "Te quiero pedir una disculpa, Mm. porque no llegamos a este lugar por tu culpa, llegamos juntos. Ujú. Y quiero tener una participación activa en esto, quiero que construyamos algo nuevo juntos. Tú no tienes culpa de nada", esa palabra ya está como muy rara para que la sigamos usando entre nosotros. Em, quiero decirte que de ahora en adelante no voy a ver al pasado, no te voy a reclamar y nada más vamos a ver qué podríamos sumar para construir hacia otra dirección nuestra vida juntos. Y te pido una disculpa también por todas las veces en que yo usé esto para victimizarme, para atacarte, para ponerte en una silla muy, muy decadente, ¿no? Ujú. Dentro de tus errores y también cómo manejamos los errores en la vida y en esta familia, ¿no? Si Ujú. las usamos para minimizar y atacar al otro o para nutrirnos, ¿no? Y Genaro, que me estaba oyendo, dice que estaba con Toño, De un que me chico que agarraste en trabaja el con él, baño, espérame, no así sé, que no. y me dice, y cuelga y que le dice: "¿Qué pasó?". Y dice que él estaba blanco y que le dice Toñito: "Ahora sí la señora se volvió loca". Porque claro, Te saliste el yo personaje que él conocía. él sentía que sí, que todo lo que yo le decía lo merecía. Él También, estaba en el claro. papel. Entonces, cuando yo lo saqué del papel, a él se le movió todo el tapete. Ahora sí se volvió loca, porque sí merezco que me castiguen, Ya, me ajá, dejen, ajá. y claro, cuando tú ya no le entras a la dinámica y que es como cuando dicen, cuando tú cambias, todo cambia, porque Ujú. para que haya Para pelearnos confusión tenemos que exacto, y estar. lo que dicen también que me encanta, para que haya claridad en una relación, solo uno necesita estar claro, Mm. porque si el otro trata, ya no hay, entonces se acaba disolviendo todo lo que es falso y todo lo que no tiene ningún sentido de existir, ¿no? Oh. De educar con el ejemplo, Ujú. que yo le estaba diciendo: "No seas así, ¿por qué te equivocas? ¿Por qué?". Y allí había nada más lodo donde estábamos atascados. Ya. Pero cuando yo me salí y en realidad, cuando él me vio que yo ya estaba en otro lugar, Loca. ajá, loca, pero que yo ya estaba en paz, que yo Ya. estaba yo estaba libre ya de la situación. Y que no era un papel que estabas jugando tampoco, o sea, Ajá, no era y que yo nomás. ya no me Ujú. estaban definiendo las circunstancias, yo ya estaba en posibilidades, Okey. yo ya estaba con otra mirada. Es cuando realmente digo, educas con el ejemplo, porque en ese momento él a la mejor que decía: "Lee qué cosas tan raras estudia y que lee Ajá, ¿con quién se y está con quién se juntando? Y está que juntando". ajá. Cuando él vio que esto era algo, que se había hecho ese shift en mí y Ujú. que no había vuelta para atrás, que realmente yo me había movido a otro lugar donde él radiaba y Ujú. no había manera que yo ya me conectara con esa otra conversación tan pobre, digamos. Ujú. Él un día llegó y me dijo: "Recomiéndame a alguien para hacer unas sesiones", Okey. cuando él siempre había sido como súper escéptico. Ajá. Y así como en la película de When Harry Met Sally, ¿no? Ajá. "I'll have what she's having", Ajá, ¿no? ajá. Y sí, como un año estuvo haciendo sesiones como para hacer una introspección, como que lo único que le dije es esto que nos dice Einstein, ¿no? No puedes solucionar un problema desde el mismo lugar de conciencia que lo creaste. Ujú. Lo único que te quiero decir es que si no quieres volver a repetir esto, tendrías que ver de qué eres consciente, porque si no haces el cambio en ti, esto se te va a repetir. Y yo ni nadie puede hacer ese movimiento de conciencia. Te tienes que conocer, te tienes que haber clavado, tienes que reconocer dónde están tus patrones, desde dónde estás operando tú, qué estás nutriendo en ti.
y puedes o no puedes hacer eso, pero nadie lo va a hacer por ti. Pero, ¿y ahí es donde puede también tronar una relación? O sea, donde dices, ¿sabes Claro. que yo ya estoy en otro lugar y esta persona simplemente insiste en quedarse en ese mismo espacio donde estaba y dices, bueno, Claro, pero yo creo ¿qué que tanto eso puedo es... hacer por ti? ¿No? No, todas las relaciones están en resonancia, Ujú, ¿no? Que resuenas porque están en estados de conciencia similares ujú, y están resonando aprendizajes similares. Si yo me hubiera movido y él se hubiera quedado estacionado acá, como se desfasa nuestra resonancia, por más de que yo hubiera tratado de forzar, porque yo tengo la creencia de que quiero estar ajá, casada todo el resto de mi vida, lo que no está energéticamente resonando se desfasa. ya, Ujú. Entonces, por eso es que las personas a veces quieres que se queden en su vida, pero si se mueve, como todo es energía y similar atrae similar, lo vas a desfasar. Entonces, probablemente en la vida, eh, cuando las personas se retiran de tu vida, ujú, a mí no me gusta usar la palabra pérdida, sí, porque en realidad se desfasó la resonancia y en ese espacio que se abre, se alinea algo que ahora está en resonancia con ya. el estado de conciencia en el que estás. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.